Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos. ¿Qué tal, Sergio? Jorge Donata soy, ¿cómo va? Hola, Jorge, un gusto saludarte, un saludo a toda tu audiencia y a tus compañeros ahí en el estudio. También para nosotros. Contame, ¿por qué esta idea? Mira, yo creo que es una de las variantes que hay que discutir, no la única. Cuando hay desempleo no es una causa, es multicausal, y cuando hay desempleo y hay que generarlo, tampoco hay una solución mágica de una sola cuestión. Con lo cual, lo que digo, esto es uno de los temas que hay que discutir. ¿Por qué lo planteamos? En principio, porque como bien reflejabas en tu introducción, en varios países se ha discutido y se ha rebajado la cantidad de horas de trabajo y se ha distribuido entre la cantidad de trabajadores desempleados. Vos tenés hoy un avance del impacto tecnológico muy fuerte que se potenció a partir de la pandemia, donde la utilización de los medios electrónicos va a tener un impacto en el empleo, y creemos necesario que esta discusión se puede dar. En principio porque Argentina es uno de los países que tiene, en cuanto a su jornada laboral de 48 horas semanales, uno de los más altos del mundo y de la región. En segundo lugar, porque este impacto tecnológico en muchas actividades ha provocado un crecimiento de la productividad por trabajador, y esa productividad por trabajador no se ha visto reflejada en un beneficio para los trabajadores, sino en un incremento de la renta del capital. Yo siempre digo lo mismo, vivimos en un mundo capitalista, es lógico que el que ha invertido quiera ganar dinero. Lo que digo es, si te implicaste con mismo salario y mismo trabajador en tu producción, sería bueno que se disminuya la jornada de trabajo para poder generar mayor empleo. Y porque hay experiencias, vos citabas la de Islandia, que es cierto, no está extendida en otros países, pero empieza por la administración pública y a partir de ahora también va a ser la actividad privada. Pero cuando uno mira en la propia región, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, y puedo seguir nombrando, tienen jornada de 40 a 47. Salvo 5 países de la región, tenemos 48, que son Argentina, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Y mirás para la parte de Europa y la mayoría están en el orden que van de 35 a 40 horas. Quiere decir que un lugar hacia donde van el mundo, ¿no? Y me parece que hay que hacer algo con los trabajadores que van a quedar fuera del circuito formal por el impacto tecnológico, porque si no, en un mundo capitalista seguramente no te van a consumir, seguramente no vas a poder recaudar como Estado, y seguramente como Estado va a tener que brindar una asistencia social. Quizá ganar un poco menos implique mantener el circuito de la economía, pero vuelvo a decirlo, es una de las opciones que hay dentro de una gama bastante variada que deberían haber, ¿no? Ya sea el tema de las horas o el tema de, como propone Yasky, eliminar un día, creo que Yasky propone eliminar el viernes. Sí. ¿Cuánto significaría en puestos de laburo? O sea, esa cantidad de gente que haría falta para ocupar las horas restantes o el día restante. ¿Cuánto significaría en capacidad de laburo? Mira, hay que hacer una estimación. En principio vos tenés 7 millones de trabajadores aproximadamente registrados en el sector privado más los del sector público. No significa que sea lineal, que vos bajás 2 horas y se multiplica por la cantidad de empleos. Yo lo primero que quiero decir que esto sería variable, porque creo también en la progresividad. Por ahí, cuando uno dice 2 horas menos de trabajo, yo sé que genera un impacto. En el mundo donde se ha modificado, ha sido un escenario que ha llevado entre 1 año y 4 años. Entonces, de acuerdo a lo que vos vayas modificando, es lo que vas a tener de recupero de empleo. Es muy fácil, si fueran 2 horas, es 2 horas por la cantidad de trabajadores dividido por la cantidad de empleo que vas a sacar, y ahí tenés el número exacto, pero no va a ser exacto porque yo lo planteo que sea progresivo, esto que es una discusión que te tiene que dar progresivamente, ¿no? También por el impacto que tienen las empresas, hay que adecuar toda una función de trabajo a algo nuevo, como sería un cambio de régimen horario, y sí creo que tiene que ser con el mismo salario, a diferencia del concepto que tiene la UIA. Me parece que en los países del mundo donde se hizo, la UIA tiene la visión de que tiene que ser con una rebaja salarial. Nosotros sostenemos que no, porque en los países que ha pasado esto no ha sucedido, y porque además ya tuvo una absorción del costo laboral con una caída del salario real de aproximadamente el 24% en los últimos años, con lo cual me parece que se podría hacer el esfuerzo de hacerlo con
el salario actual. Palazzo, ¿cómo le va? Soy Jessica Bossi. ¿No es un poco ciencia ficción plantear esta discusión en un país donde no hay creación de puestos de trabajo genuino en el sector privado? El único que creció es el sector público, donde hay los índices de pobreza que hay. Incluso he escuchado a algunos dirigentes de la CGT estando en contra de este proyecto. No creo que sea ciencia ficción. Yo te doy algún ejemplo, porque hablemoslo en términos de productividad, ¿no? Y cuando yo hablaba de que había mejorado la productividad por trabajador, te doy un ejemplo de mi actividad, por ejemplo, y después habrá que bucear en otras actividades. Nuestra actividad, un bancario administraba 300 cuentas de depósito en el lustro del 2000 al 2005 por trabajador, y en la actualidad administran 1068 cuentas de depósito, quiere decir que triplicamos. Hemos mantenido nuestro salario en términos reales a nivel de inflación y hemos mantenido la cantidad de trabajadores, pero hemos triplicado la productividad. Entonces me parece que el crecimiento de la productividad, producto, entre otras cosas, de ese impacto tecnológico, permite dar esta discusión. Yo no tengo la visión de la pregunta que vos me hacés, tengo una visión distinta. También creo, como te dije, es uno de los temas a tratar y que a mí me gustaría ponerlo bien en firme en la mesa de discusión. Hay otro, el gobierno ha lanzado un programa ahora para ayudar a las pymes y al empleo joven, de ayudar durante un tiempo en el pago del salario y en disminuir las cargas sociales. Es decir, me parece que tiene que haber una batería de medidas que apunten, como vos decías, a recuperar la economía, a generar mayor producción y dar esta discusión. Sí, hay algunos proyectos hay uno que también usted respalda, que tiene que ver con sindicalizar a los empleados de la FinTech. Ayer se conocía la noticia de Ualá, con este éxito de que consiguió dólares y su cotización y demás, y estos proyectos un poco espantan, no hay inversión extranjera en el país, pero terminan como espantando que algo pueda darse en ese sentido. Vos decís respecto a que nosotros planteemos la sindicalización de las fintech. Sí, bueno, tomándolas como bancos y pasando bajo la órbita de su gremio. Yo no solamente lo miro desde el aspecto de la cantidad de afiliados, porque la asociación bancaria tiene 100.000 afiliados y no estamos hablando de una cifra significativa cuando hablamos de afiliados. Yo hablo en dos sentidos cuando hablo del tema de la fintech y la necesidad de regularlas como banco. Una, obviamente, que tienen que tener salarios bancarios porque hacen intermediación financiera. Y otra, porque esa intermediación financiera que hacen tiene muchísimos menos costos de regulación que tiene una entidad financiera. Un banco es el que provee trabajo a los trabajadores que yo represento. Es decir, están actuando en una competencia desleal con los propios bancos al no tener salarios bancarios y al no tener costos de regulación que tiene un banco y hacer la misma tarea o casi la misma porque hacen intermediación financiera. Entonces, lo mío no es solo desde el punto de vista de cuántos afiliados más o afiliados menos tengo, porque a veces pareciera ser que la discusión es respecto a los afiliados, es cómo funciona la actividad. Y la actividad tiene una merma de esa actividad precisamente por la irrupción con ciertos y determinados beneficios que obtienen al no pagar costos de regulación y no pagar costos de salarios bancarios. No es un solo tema. Y esto del miedo que vos me planteás, yo no lo percibo. Yo tengo diálogo con los integrantes de la Cámara de la FinTech, me he juntado con ellos. Algunos tienen una visión de sentarse a dialogar el tema. Recientemente ha venido un empresario que está obteniendo ahora la habilitación de la IGJ y luego seguramente lo obtendrá en el Banco Central si cumple con todo para hacer una fintech, y él mismo me decía, considero que es esto, y ni bien me la den, yo me siento a acordar con el sindicato un convenio porque para mí son bancarios. Pero quiero hacer esta aclaración, yo no solo lo veo por la cantidad de afiliados, porque vuelvo a decirte, en un sindicato de 100.000 afiliados no es tan significativa esta discusión, pero también lo veo por el funcionamiento de la actividad y veo que los bancos, que son las que generan empleo para los trabajadores que yo represento, están actuando en una situación desventajosa con relación a otro que hace lo mismo. ¿Cuántos son los de la FinTech hoy aprox? Que son 10.000. Mira, aproximadamente nosotros tenemos 180 FinTech que están dedicadas, de las 200 y pico, 180 se dedican al tema financiero. Y en promedio tienen 10 trabajadores cada uno, salvo muy poco. Es poco, pero desde el 2017 es un sector que no para de crecer en empleo, la FinTech. Digamos, por alguna razón es un sector que da empleo, digamos, hasta que se le pongan trabas y no va a dar no va a generar más empleo.
Sí, además hay, pero ¿por qué no va a generar más empleo? No entiendo, porque los salarios que tienen son muy parecidos, ¿no?, a los nuestros. Salvo la Big Tech, los demás, los salarios, por lo que me comentan los propios empresarios, que yo me junto, vuelvo a decir, yo me junto con ellos y charlo con ellos. Tienen salarios más o menos parecidos a los nuestros. Es sentarse y tratar de ponerse de acuerdo, esto es el tema. Igual el Ministerio de Trabajo a nosotros nos ha dado la razón, no te digo ya plenamente, pero sí el primer paso, que ha sido sacar una resolución que establece que tenemos una simple inscripción de representación. Lo que tenemos que pedir ahora es la ampliación de la personería gremial para representarlo legalmente, para lo cual tendremos audiencia con los otros sindicatos que están discutiendo esto también. ¿Qué son cuáles? Y sería el de comercio uno, el de informática otro, probablemente sean los que vayan a discutir este tema. Eso lo resuelve el Ministerio de acuerdo al estatuto de cada sindicato. En nuestro estatuto está prevista la representación y el Ministerio lo que ha dicho es que tenemos una simple inscripción para representarlo, es decir, no tenés todavía la ampliación de la personería gremial para ser el que legalmente lo represente. O sea, por la información que usted tiene, solo quedaría un último sello, por decirlo de alguna manera, del Banco Central, y esto ya después se pone en marcha, pues ya tiene el visto bueno del Ministerio de Trabajo. No, es más complejo. Vos cuando tenés una audiencia de precisamente estos temas de quién lo representa, hay otros sindicatos, después de la instancia administrativa, seguramente que no encuentre satisfechas sus expectativas, sean los otros sindicatos, o sea la propia bancaria, tiene la acción de la posibilidad de acceder a la justicia. Ahora, si el Banco Central determinara que son bancos, sí, no hay materia de discusión, porque la personería jurídica de la asociación bancaria, la personería gremial, quiero decir, es específica sobre los trabajadores bancarios y tiene una simple inscripción sobre trabajadores, por ejemplo, de las fintechs. Gonzalo. ¿Cómo le va? Palazzo Gonzalo Sánchez. ¿Cómo va? Le quería preguntar un tema medio político. Entre Hugo Moyano y usted, Cristina lo eligió usted, y todos sabemos que lo quiere encumbrar en la CGT. Y además también lo que vemos es que usted está cuarto en una lista. Yo quería saber cómo está la relación con Hugo Moyano, porque hubo mucho malestar, porque usted fue elegido por la vicepresidenta para ir en las listas. Bueno, primero, son una serie de especulaciones que corren por tu cuenta. No, sí, son especulaciones y lecturas, sí, por supuesto. Pero bueno, sí, claro, ya que lo tenemos, tengo que preguntarle. Y también le quiero preguntar por la foto de Olivos, por la foto de Olivos. Está bien. Respecto a la foto de Olivos, y después te contesto lo otro del tema sindical, el presidente ha manifestado que cometió un error, que se hace cargo del mismo, pidió disculpas, y hay un proceso judicial que determinará cuáles son las responsabilidades que tiene que hacerse cargo el presidente, y me parece que, no sé, ahí lo escuché a Jorge o a una de las periodistas que hablaba de que el abogado sería por una simple contravención. No sé cuál será el término legal en el que termine, pero me parece que habiendo una admisión del error, que esto no va a volver a suceder, está claro que fue un error y está claro que no le gustó a nadie. ¿Y a usted le gustó? Y a mí no, obviamente, como cualquier ciudadano, me parece que es un error que se podría haber evitado y que le ha caído mal a la ciudadanía. Está claro que hay un momento en el que nos tenemos que cuidar todos, ya lo dijo el propio presidente, es decir, lo admitió ayer, anteayer y el día anterior, así que me parece que eso tendrá que resolver la justicia cuál es la penalidad que corresponde, si es una contravención o algún otro tipo, y obviamente el presidente se va a hacer cargo. Respecto a lo otro que me planteaste... Claro, el malestar de Moyano. El malestar de Moyano, con Hugo tengo una excelente relación, es más, me llamó para felicitarme, comparto con él la comisión directiva de Independiente, en la cual él es el presidente. El otro día se reía porque me dice, me acabo de enterar por los diarios que estamos peleados, porque justo nos encontramos un día por una reunión de Independiente. No tengo ningún inconveniente con él, y más allá de que claramente cuando viene el armado de listas hay expectativas, y hay expectativas que se cumplen y otras que se frustran, son las situaciones propias del armado de la lista. Yo la verdad que en un principio no había hablado del tema con nadie, no había pedido absolutamente nada y nadie había hablado conmigo, y el día jueves previo al cierre de lista, que creo que fue un sábado, me llamó el presidente del bloque de diputados, que es Máximo Kirchner, y luego hablé con la vicepresidenta, como también con el presidente, donde me ofrecieron la candidatura.
Y la verdad que debe interpretarse como que soy un hombre del movimiento obrero, independientemente que no esté en el consejo directivo de la CGT. Es decir, el lugar se lo han dado a un representante del movimiento obrero, con 200 sindicatos en la Argentina más o menos, y claramente 200 no van a poder ir en la lista. Pero con Hugo no tengo ningún inconveniente, al contrario, tengo una relación muy fraterna y vuelvo a decirte, en la semana nos vimos y se reía y me decía, me acabo de enterar que estamos peleados. Bueno, está bien, peleados no estamos, me felicitó, como también lo hicieron otros compañeros de la CGT, más allá de las diferencias que uno puede tener. Me llamó Barrio Nuevo para felicitarme, Carlos Acuña, Daer, Gerardo Martínez fue de los primeros. Bueno, ¿quiere presidir entonces, quiere ser el secretario de la CGT usted? No, ese es otro tema que salió ahí, yo no he planteado eso. Porque usted no está en la CGT, ¿no? No estoy en el consejo directivo, sí en la CGT. Nosotros nunca nos fuimos de la CGT, decidimos no integrar el consejo directivo porque teníamos nuestra diferencia en el momento del armado, pero siempre hemos estado dentro de la CGT. Lo que quiero decir es que si yo le pusiera nombre propio, ya sea aspiraciones personales o a cualquier dirigente que me gustaría que fuera el secretario de la CGT, no le haría un favor al pensamiento que tengo, que es buscar la unidad más amplia posible de la CGT, porque de esta pandemia se necesita un movimiento, salir de esta pandemia se necesita un movimiento obrero unido precisamente, entre otras cosas por las que vos decías. Hay que generar empleo en el sector privado, hay que tratar de ver cómo la modernidad no impacta ni en el empleo ni en las condiciones del que tiene empleo. Entonces yo soy de los que cultiva en ese momento la necesidad de la unidad de la CGT. Si yo dijera sí, quiero ser, o me gustaría ser, o podría ser tal dirigente, no le estaría haciendo un favor a lo que pienso, así que prefiero guardarme esa opinión y seguir trabajando por la unidad, y también que la CGT tenga un programa, ¿no? Habló, le voy a preguntar una cosa que es de color, pero que a mí me impacta, habló al pasar de personalismos, y es lo siguiente: ¿por qué no saca del Banco Nación, sede Plaza de Mayo, hay una bandera enorme colgada del banco adentro, con su cara? No, dice Palazzo, sí, yo la vi. Palazzo. Debe ser la gremial interna que la ha subido. Bueno, pero porque hablaba de los personalismos y es muy impactante, usted debe tener conocimiento, que apenas uno entra al Banco Nación, un edificio, la verdad, histórico, divino, y hace mucho tiempo la quisieron sacar y no dejaron, esto lo pregunté, y no los dejaron sacar esa bandera, pero no hay personalismo más que ese en el Banco Nación. No, pero no surge de mí, le aclaro, porque lejos está de mí, pero serán los muchachos. Y además no es serio que uno entre a un banco y vea una bandera sindical colgada del techo. Se lo digo con todo respeto. Sí, no, está bien, admito tu opinión y la considero válida, no hay problema. Lo hablaré con la gente de la comisión gremial que está en el banco. Rolando. ¿Cómo le va, Palazzo? Yo le quería preguntar cuándo los bancos van a volver a funcionar por lo menos como funcionaban antes, que no era lo más satisfactorio del mundo, pero sí. Esta situación de llamás al call center, no te atiende nadie, nunca, jamás. Vas al banco, tenés que hacer cola en la puerta horas porque atiende una sola caja. Vas al cajero automático, tenés que hacer colas de media cuadra, sobre todo los primeros días de mes, y todo porque no hay una dotación completa trabajando. Le pregunto esto porque estamos hablando de reducir la jornada laboral y parece un poco ciencia ficción cuando tenemos los bancos con la mitad del personal y que son un desastre como están funcionando. Las medidas que se disponen para la atención al público las regula el Banco Central, no el sindicato. Y en este tiempo de pandemia todos hemos trabajado con protocolos sanitarios, no solo los bancarios. Los protocolos sanitarios prevén, y así lo determina la Superintendencia de Salud, el Departamento de Salud que tiene el Ministerio de Trabajo, que es el que ha elaborado los protocolos sanitarios, prevé burbujas precisamente por los contagios. Nosotros hemos tenido 13.000 contagiados. Sí, como toda la sociedad, Sergio, por eso sí. ¿Se acuerda? Estuvieron cerrados los bancos, directamente cerrados al principio de la pandemia. Y ahora funcionan 4 días hábiles cerrados y se abrieron el 3 de abril. Por eso, ¿cuándo se va a normalizar? Le estoy preguntando. Usted me dice, no, el Banco Central yo calculo que será en el lapso muy corto. Ya los argentinos tienen la mayoría su vacuna puesta. Calculo que será cuestión de no más de un mes y medio. Mes y medio. La recobrará. ¿No le parece mucho, Sergio? Se lo pregunto en serio, se lo pregunto como usuario de banco, la verdad. Es indignante ir al banco hoy en día. Por eso me imagino que la gente que está escuchando se entera. A nosotros tener los bancos cerrados con tantos compañeros afuera tampoco es para nosotros productivo, porque también nos genera la discusión de los compañeros que van y los que no van. Lo que digo es, hubo un tiempo... Que vayan todos entonces, Sergio.
Digo, la Escuchame, discusión de los si me planes. dejás terminar, te termino la idea. ¿Ah? Hubo un tiempo en el que vos tenías que tener burbujas para ir a trabajar, porque si se te contagiaba uno, se te contagiaban todos y te tenían que cerrar la sucursal o te tenían que cerrar por 14 días el banco. Entonces se determinó que iba un equipo de trabajo una semana, otro equipo de trabajo otra semana. Se te infectaba uno, había uno que tenía que trabajar 2 semanas. Por eso pasó. Ahora, que vuelva la actividad, yo creo que habiendo el nivel de vacunación que hay en este momento, está muy... Que vuelva, esto es una decisión que tiene que tomar el Banco Central y que nosotros no tenemos ningún problema en volver a trabajar. ¿Hoy qué porcentaje de la gente está trabajando, Sergio? ¿Cómo, Jorge? ¿Qué porcentaje de la gente está laburando? En las sucursales está trabajando prácticamente el 80% de los trabajadores en burbujas. Es decir, una semana va uno, va otro, es decir, que tenés la mitad de la dotación. Y en las casas centrales del banco, las disminuciones son mucho más grandes porque son áreas centralizadas y pueden hacer trabajo remoto, y ahí debes tener el 40% trabajando y el 60% en la casa. Gracias por la comunicación. Un abrazo. Sergio Palazzo, quien hablaba, titular de la bancaria.